minería de Sierra de Gado. Agradecer a Lorenzo, Lorenzo Cara, que ha tenido también venir aquí a presentarlo, a nuestro centro de interpretación de la pesca, por supuesto al alcalde de Beja, José Carlos, puesto que el libro viene desde Beja y de Diputación. La colaboración ha sido los que lo han confeccionado, por lo menos organizado, mejor dicho, y a Eric, estoy felicitando para que esté aquí con nosotros también y nos dé una breve reseña del libro. Como digo, agradecer que hayáis venido a presentarlo aquí, a nuestra ciudad Adra, porque al final el libro este muestra también parte de nuestra historia. Estamos hablando de la minería de Sierra de Gado y Adra es una parte importante de esa historia de la minería. Así que no me extiendo más. Agradecer de nuevo la presencia a todos los que estéis aquí por la presentación del libro y de nuevo decirte, Lorenzo, bueno, que no sea la última vez que estés aquí presentando los libros de esta entidad, que son la historia viva de la provincia, pero también la historia viva de nuestra ciudad de la Real. Así que muchas gracias y José Carlos. Pues nada, yo decir que me siento encantado de estar en la ciudad de Adra. Ahora tengo que reconocerte que cada vez que vengo a Adra encuentro, y mira que llevo años viniendo, siempre me encuentro algo distinto, algo nuevo. Esta sala no la conocía y te felicito por el trabajo que estás haciendo, tanto tú, la persona como alcalde, y tu equipo de gobierno, porque siempre es una satisfacción ver cómo se va evolucionando, cómo se va avanzando. Adra está preciosa y de verdad que me quedo sorprendido. Así que te felicito por la labor que estáis haciendo. Dar las gracias a todos los que estáis hoy aquí, especialmente a Lorenzo como autor de la obra, que tenga bien venir a presentar una obra que entendemos que es imprescindible, que era muy necesaria que estuviera hecha, además por una persona muy preparada, un científico muy reconocido, que ha hecho un trabajo impresionante. Son muchos años de trabajo, de documentación, y para poder plasmar una obra que, como digo, es imprescindible para nuestra zona, porque estamos hablando nada más y nada menos que de la minería de la Sierra de Gado, que no solamente se queda en una actividad económica, que lo fue y de primer nivel, sino que fue el motor que transformó nuestra sociedad, nos transformó en cuanto a historia, en cuanto a patrimonio, en cuanto a legado, en cuanto a carácter incluso. Y Beja de forma particular, pero toda la comarca en general. Y aquí, esta obra, como digo, debemos de tenerla de obligada lectura, porque vamos a descubrir, vamos a ver muchas cosas y vamos a tener una visión distinta de lo que la minería supuso para toda esta comarca. Y conocer nuestras raíces es conocernos a nosotros mismos. Así que desde el Ayuntamiento estamos muy orgullosos del Centro Mexicano de Estudios Históricos por todo lo que hace, que no es poco, se lo puedo garantizar, pero en este caso, con la obra de la minería, el único escollo que teníamos era la cuestión económica, porque la obra estaba finalizada, estaba actualizada, estaba bien documentada, pero también tuvimos la satisfacción, ¿verdad? Y aquí está mi amigo y compañero Eric, que es el director del Centro Mexicano, tocar las puertas de otras administraciones, en este caso la Diputación Provincial. Tardamos poco en convencerlo, ¿verdad? Le explicamos lo que significaba y lo que podía significar esta obra y ayudaron económicamente, aunque la parte principal es del Ayuntamiento, pero en este caso lo económico no tiene mayor importancia. Lo importante es lo que tenemos aquí, y feliz de que Lorenzo, el Centro Mexicano, todo el equipo nos vaya llevando de pueblo en pueblo para que esa obra, que digo que es imprescindible, esté en todas y cada una de las casas de nuestro entorno, porque de verdad que va a significar mucho su lectura. Así que nada, yo por mi parte, solamente disculparme antes de cometer lo que voy a hacer, y es que dentro de un rato me tengo que marchar, y lo van a entender por qué. Cuando una madre llama, no hay espera, ¿verdad? Pues en este caso me llama la Madre del Cielo, que es la Virgen de Agado, que está en la iglesia de Berja. A las 7:30 su misa, y a las 7 y poco saldré zumbando, no me despediré de nadie, pero no tengáis como una descortesía, sino que ya digo que la llamada es importante. Muchas gracias. Desde el Centro Mexicano de Estudios Históricos, simplemente, ante todo, agradecer al Ayuntamiento de Adra que nos haya permitido venir aquí hoy a contar esta historia, que nos venga aquí a compartir esta historia, que es la historia de todos. Para nosotros traer el libro de la historia de la minería Sierra de Gado aquí a Adra era algo que era una espinita, una cosa que teníamos que traer aquí. El libro no lleva tanto tiempo en la calle, pero desde el principio teníamos claro que tenía que venir a Adra. Además, lo
Sierra de Cador, pues Adra, por esa relevancia que tuvo en su época, porque aquí llegaban todos los cargamentos y aquí llegaban todos los barcos por los que salía ese cargamento. Y por supuesto eso transformó, como muchos otros sitios, pues, el panorama urbano de la ciudad con mucho patrimonio que todavía se conserva afortunadamente una parte de él. No quiero extenderme más, también dar las gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos esta tarde y bueno, pues esperar que disfruten de esta historia de la minería que, como decimos, es la historia de todos nosotros. Muchas gracias. Acércalo. ¿Se oye? ¿Se oye bien o no? Sí. Si se oye ya directamente bien, sí. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Creo que los que me han precedido han dado en el clavo, han sintetizado muy bien este esfuerzo. Un esfuerzo que nos ha llevado años, un esfuerzo que no es individual. Es también un esfuerzo colectivo de un grupo de investigadores que nos reunimos alrededor del Centro Licitano de Estudios Históricos, que no ser, por ser licitanos, no es solamente gente de Berja, o directamente otro secreto. Yo creo que ya igual a la gente que no es de Berja con la gente que es de Berja. De todos modos, como decía en la película, no todo puede ser perfecto, intentaremos mejorarlo. De cualquier manera, para mí es una gran ilusión, es una gran satisfacción, porque para mí, personalmente, y voy a comentar también una cuestión personal, para mí Adra la llevo muy cerca del corazón. Durante los veranos del 1966, 67 y 68, yo pasé aquí las vacaciones con mi tío abuelo Diego Cara Prado, y en esos días de verano tan luminosos yo fui allí feliz. Entonces para mí Adra también está dentro de mi corazón. Yo recuerdo la puesta de la iglesia empedrada, cómo jugaban con los niños. Yo recuerdo recorrer el barrio de los años 60, que a lo mejor uno puede pensar, ¿cómo puede ser uno feliz en los años 60? Pues es que da lo mismo, porque el ojo de la infancia todo lo hace. Recuerdo, por ejemplo, alguna anécdota. Mi tío abuelo, el cura, se dedicaba a ir por los... Hay una anécdota que incluso me han colaborado la gente, algunos gaditanos. Se dedicaba, cuando venían los barcos de pesca, se dedicaba a los patrones y tal, y como esta gente venía muy mareada del trabajo, pues les recogía el dinero cuando cobraban de la lonja y se lo llevaba directamente a las mujeres para que no hubiera ningún intermediario, para que no pasara por los bares, directamente. Siempre tenía el chatico de vino con un pescador. Yo me acuerdo de las charlas. Estamos hablando, fijaros, estamos hablando de muchísimos años ya, estamos hablando 50 años, 60 años. En fin, vamos a dejarlo, porque la vida, como dicen, es muy inclemente. Entonces, os quiero decir con esto que lo que comentaba Eri, para nosotros era un compromiso traerlo con muchas y variadas circunstancias, y además muy orgulloso también, digamos, de hacerlo. Lo primero que, como toda buena historia, nos planteamos fue un misterio. Un misterio que tiene que ver con los recuerdos, tiene que ver con la historia, tiene que ver también con lo que son los legados, con lo que dejamos cuando nos hemos ido, y también con los paisajes, porque de todos estos paisajes mineros habremos recorrido por Sierra de Cador, lo hemos recorrido ya en plan footing. Antes hacíamos excursiones cuando éramos niños ya en plan footing, en plan recorrido medioambiental, etcétera. La Sierra del Calar también, por ejemplo. Y de todo esto habremos visto huellas que nos dejaban impresas por todo ese legado. Pero el problema fundamental que nosotros, que yo particularmente me planteé, es qué es lo que queda de todo eso y por qué, no siendo esta historia tan larga, tan lejana, mejor dicho, cómo es que no ha dejado tanta huella, cómo que no ha dejado tanta memoria. En el transcurso de esta pequeña charla os lo iré intentando aclarar, porque como toda buena historia,
esta empieza con ese misterio. ¿Qué es lo que queda cuando no hemos ido y por qué no queda más de esa historia, que fue una historia definitoria, crucial para nuestros pueblos? Este es, por lo tanto, un viaje al centro de una sierra olvidada, una sierra que tiene una capacidad medioambiental, unas características medioambientales impresionantes. Yo me he permitido también visitar Sierra de Gado en los cursos del último año. Está llena de paisajes, está llena de una riqueza medioambiental increíble. Yo diría, por ejemplo, que ahora viene la mejor época para visitarla y que no os dejéis de visitar algunos de los sitios. Aquí, por ejemplo, se presentan algunos de los sitios que para mí son imprescindibles. Sitios que además están compartidos. Yo recuerdo un sitio magnífico, se llama Balsa del Barjalí, es un mojón de término entre Padule, Almúcida y Carjaya, y me lo encontré hace 4 años, creo que fue 4 años, a final de abril, es una balsa, está todo verde como si fuera un prado de estos de Escocia, y tenía majuelos sabéis lo que son. Los majuelos son esos árboles que son los rosales silvestres, son una variedad de árboles silvestres, y estaba acojado de flores blancas. Imaginaros árboles que en el fondo son rosas, son rosales, están grandes, digamos, llenos de flores blancas, magnífico. Se abre también esas perspectivas medioambientales y todo ese tipo de reconocimiento a ese legado, que es lo que llama un poco la atención. Porque claro, cuando vemos estas, no sé si la luz no hace mucha, no sé si lo veis muy bien, cuando vemos, por ejemplo, todo este tipo de ruinas, lo primero que vemos, lo primero que nos preguntamos, bueno, ¿esto de qué época es? Porque si estamos hablando de un siglo y medio, pues un siglo y poco, realmente cómo es que está tan deteriorado esta cuestión. También comentaremos esa cuestión porque conservar el patrimonio es un poco compromiso de todo y se pueden hacer cosas interesantes. Desde luego las vistas son inmensas y están siempre presididas por ese gran tótem que tenemos, que es Sierra Nevada. Por eso pertenecemos a la Alpujarra. Esto es, además, todo el que vaya, el que suba desde el Ejido o que tire por allí hacia Alcolea o hacia la parte más de Sierra, más de la Alpujarra, lo va a ver pasar prácticamente por el lado. Son el aljibe de la Cruz, no sabéis cuál es. Bueno, estas son las fundiciones que están encima. No son una, son dos. Este trabajo tiene ya su tiempo, tiene su pequeña historia. En el 2000, hace ya 20 y tantos años, 25, 26 años, y ya con un trabajo previo hicimos una exposición muy sencilla en aquel momento, y fruto de esta exposición fue este libro, que es una rareza bibliográfica. Una rareza bibliográfica que es este catálogo de la exposición, de este catálogo que es El padre ha nacido este hijo, que lo podéis ver también cómo ha ido creciendo el tema. Y también os puedo decir una cosa que os va a llamar la atención. Tuve que parar el trabajo porque realmente estaba alcanzando unas dimensiones ya descomunales. Es decir, este tema, y yo no soy un especialista, yo soy arqueólogo y por lo tanto mi especialidad es reflexionar o es estudiar, investigar la cultura material, es decir, lo que queda realmente en los documentos, esa presencia, veía que se me desbordaba, que se me iba de las manos. Era tanto los aspectos que había y tan sumamente interesantes que era una cosa ya prácticamente desorbitada. Bueno, aquí estamos 26, 27 años antes, más jovencicos, y prácticamente por lo que entonces hicimos ese proyecto. Bueno, después se hizo esa exposición, una exposición itinerante, que ha estado en muchísimos pueblos de la Alpujarra, muchísimas localidades, también estuvo aquí, estuvo en la Alquería, y bueno, eran 10 paneles. Esa exposición ya realmente se ha quedado pequeña, y es bueno que se quede pequeña. ¿Por qué? Porque señala que las cosas van creciendo y van multiplicándose y van profundizándose en su conocimiento. Esta exposición además también coincide con el Centro Virgitano. El Centro Virgitano, que es un centro, una reunión de una agrupación de historiadores
preocupados y comprometidos con la comarca se llama Alpujarra. No somos ni de una localidad ni de otra, nuestro compromiso, y a través también de la revista Farwa, que muchos de vosotros la conocéis y la disfrutáis, es precisamente dar a conocer la comarca en toda su singularidad y en toda su complejidad. Porque, entre otras cosas, la minería fue uno de los factores que hizo comarca. Hizo comarca mediante, por ejemplo, la emigración, mediante compartir, por ejemplo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho capital también, muchas iniciativas empresariales, de las cuales también vamos a comentar algo y que tenéis, por ejemplo, una referencia curiosa en este libro, porque no solamente fue un legado monumental que se puede ver, por ejemplo, en el edificio arquitectónico que tenemos todavía de aquella época, sino también fue un legado empresarial. Un legado empresarial además muy curioso y muy interesante que ahora les voy a comentar. Bueno, el resultado también de ese proceso, pues fue, antes lo hemos estado comentando en privado, fueron las visitas de patrimonio que hicimos, tanto con el Gabinete Pedagógico de Bellas Artes como incluso como a través del Centro Griffithano. Fueron esos días de patrimonio, aquí tenemos 2017, prácticamente fueron recorriéndose pues, desde 2000 hasta 2000, bueno, antes de la pandemia, prácticamente cuando ya acabamos, y entre ellos, por ejemplo, no podía faltar pues, esa visita justamente desde la terraza, que lo hicimos aquí, me acuerdo, y la visita también a la Torre de los Perdigones, que es un verdadero tótem, un verdadero símbolo de toda esa riqueza minera. El libro está lleno de curiosidades y os voy a decir, por ejemplo, un poco la estructura. El libro, para quien quiera leerlo, lo primero que se va a encontrar es que tiene multitud de ilustraciones. Algunas de ellas, o gran parte de ellas, son inéditas. Es decir, hemos hecho una gran búsqueda, muchas de ellas también, por ejemplo, de Adra, de fotografías poco conocidas de Adra. Son todas contemporáneas, casi todas son contemporáneas de aquella época, estamos hablando del siglo XIX. El libro tiene una estructura que ningún capítulo tiene más de 12 páginas, lo cual lo podéis abrir perfectamente, podéis dejarlo así, y por donde se abra, tenéis simplemente que echar un ratico, 15 minutos, 20 minutos, y os puedo asegurar que siempre vais a encontrar alguna curiosidad, porque el libro está hecho precisamente por eso y para eso. No es un libro definitivo, no es un manual, no se cierra un tema, sino que se quiere abrir un tema. Y un tema, fijaros que aunque se había conocido en grandes rasgos y a través de la historia económica, no había sido justamente tratado desde el punto de vista local, porque hasta ahora, y esta es una de las pequeñas aportaciones que tiene el libro, se había incidido mucho en la minería de la primera mitad del siglo XIX. Y en concreto en el plantón minero de 1825 a 1850. Ya lo sabéis, cuando Rein empieza con la primera fábrica de vapor, de San Andrés, de Heredia, etcétera, etcétera, esa historia la conocemos prácticamente todos. Esa historia está aquí también, pero lo que nadie conoce es que esa minería duró hasta los años 80, 90 y que la última fundición de plomo se cerró poco antes de la crisis de 1929. Fue la última fundición de plomo en la provincia de Almería, se cerró aquí, en la comarca. Es una historia, por lo tanto, que había que contar. Había que contar, por ejemplo, cómo se tejieron esas redes sociales, que ahora después comentaremos, esas redes clientelares también a través de políticas o de estructuras como el caciquismo, y cómo la minería contribuyó decisivamente a hacer comarca. Antes le habían hecho otros aspectos y a fraguar y a integrar mucho una comarca. Entre esos aspectos curiosos que vais a encontrar, pues aquí tenemos uno que es el de la estatua de Fernando VII. Fernando VII, que sabéis que tiene muy mala fama como rey, dicen que en el ranking de reyes está el peor, yo no sé si solo o acompañado. El problema de Fernando VII es que no había estatuas. Y fijaros, los mineros se pusieron de acuerdo, financiaron e hicieron una estatua de bronce que fundieron en Francia para colocar
encima de Sierra de Gádor. Pues entonces diréis, ¿cómo es posible esto? ¿A quién se le ocurrió tamaño desvarío? Se le ocurrió a unos señores mineros porque Fernando VII había hecho una cosa fundamental, que era desestancar, es decir, privatizar el plomo. El plomo, como era un bien fundamental para la cuestión militar, estaba estancado, era un monopolio del Estado. Estaba la fundición de Presidio y estaba la fundición de Alcora. La fundición de Alcora del siglo XVIII la podéis ver todavía prácticamente como estaba en el siglo XVIII, una maravilla, una verdadera joya. Está un poquitillo deteriorada, pero merece la pena ir a Alcora, en Carcaña, para verla. Bueno, estos señores estaban tan entusiasmados que le erigieron una estatua. Esa estatua tuvo muchos problemas porque tardó bastante en hacerse. Sabéis que la política del siglo XIX en España era muy inestable y pues esa estatua no se sabe dónde está realmente. Se sabe que se pagó, se sabe cuál fue el autor, el francés, aquí tienen los datos, y yo he intentado rastrearla porque esa estatua al final, por vicisitudes políticas, quiso estar en Barcelona, pero al final se conserva, le falta solamente una mano, se conserva en un convento de Sevilla. Fijaros la vuelta que da la vida. Fijaros la vuelta que da la vida. Y vosotros preguntaréis a partir de esa anécdota con documentación que se plantea aquí, bueno, ¿y cómo sabemos que es que realmente solamente hubo 2 estatuas de Fernando VII? Y una de ellas está localizada perfectamente. O sea que la otra, que es esta, debe ser seguramente la que estamos comentando, la de los mineros de Sierra de Gádor. Hay elementos también de recorrido histórico. Os voy a contar una cosa que no se os va a olvidar, a través de esta anécdota. No se incide demasiado en ella porque la minería de Sierra de Gádor fundamentalmente en el siglo XIX. Pero fijaros, se han hecho análisis en los últimos 6 años, análisis que se llama de isótopos radiactivos en el plomo de los últimos periodos, de las últimas dinastías egipcias. El plomo que se utilizaba en Egipto o era de Sierra de Gádor o era de Sierra de la Viña. Y eso es incriminable por los isótopos, porque solamente esos isótopos, que son como una especie de ADN que marca el origen, solamente están aquí o en Sierra de la Viña. No están en Sierra Magrera, no están en la Sierra de Cartagena. Pero es que además el plomo lo utilizaban los fenicios siglo VII, VI y una parte del V. Todo ese plomo, que se sabe, que se ha hecho también en otro análisis, se sabe que también venía de aquí o de Sierra de la Viña. No hay otra opción. Lo cual significa de que aquí, en aquella época, era muy importante. Estos restos que os traigo, esta cerámica de aquí, están a 1200, 1300 metros en un lugar que se llama Caparidán, que es el llano de Caparidán. Es una cerámica romana finísima, es la mejor cerámica romana que me he encontrado. Y tenéis que creerme si os digo que he estudiado una poca cerámica. Y aquí, puedo decir, en Cerro de Montecristo tengo miles de fragmentos clasificados. Bueno, es la mejor cerámica que me he encontrado, venía de la subgálica, del sur de la Galia, de Francia, y esta cerámica está en el llano de Caparidán. Solamente puede estar asociada a la minería. Es una construcción que se llama la Sepultura del Gigante, con una leyenda magnífica, curiosísima, que también tenéis que leer, porque además señala una de esas leyendas ancestrales que señalan la antigüedad de esa minería. Y estos son los restos precisamente que materializan esa presencia. Lo encontré. ¿Por qué una sierra sin monumento ha sido tan decisiva? Bueno, pues aquí rescatamos un poco pues, esa visión local. Esta es la primera, hablaba el alcalde de Berja de la Virgen de Gádor, pues es de las primeras fotografías que tenemos de la procesión de la Virgen de Gádor, debe ser de 1890. Hemos encontrado otras fotografías que debe ser de la misma procesión, más o menos de esa época. Bueno, que conozcáis Berja, la capilla de la Monja o de la Aduana, etcétera, todas esas casas
y las casas que había, por favor, en la calle, en la carrera de aquí, que cuando hemos sido niños y vosotros muchos más la habéis visto, y que ahora pasaba por la carrera, hay que ver la lástima, se han perdido. Esas casas fundamentalmente eran de aquella época, casas magníficas, casas también cargadas de historia, y con un patrimonio que tenemos que conservar, que tenemos que intentar conservar. Hay elementos curiosísimos, que además yo os diría que tendréis que buscar también aquí en Adra, porque estas cosas están reservadas en las casas particulares y tienen una historia que es curiosísima. Aparte de esta escultura de bronce pintado en frío, etcétera, que lo vendían de Francia, etcétera, fijaros este pavimento que hay. Fijaros, no son losas hidráulicas, son losas mosaicos. Son piezas que venían con un muestrario, y en los cuales ya la gente se lleva la olla y hacían dibujos, porque eran, no sé si eran 16 piezas de 4 colores, de 4 tamaños o disposiciones distintas. Entonces ellos hacían dibujos, cada uno a su pero es que tenían muchísima variedad. Esto venía de Noya, en la cerámica de Noya, aproximadamente en 1880, 1890, pero sobre todo lo más curioso es que, ¿sabéis eso de la historia del siglo XIX que estaban los caciques liberales y los caciques conservadores? Pues lo más curioso de todo esto es que solamente los caciques, por lo menos por lo que yo sé, los terratenientes, los latifundistas, los potentados liberales, solamente utilizaban, porque los conservadores, por lo menos hasta donde yo sé, hasta donde yo tengo referenciado en Dalías y en Berja, darían menos de jamás, pero a lo mejor también aquí convendría buscar ese tipo de cerámica, porque quiero decir que desde luego quien tenga esa cerámica en su suelo, en su pavimento, es una maravilla. Yo no la he visto en Almería, eso sí que es verdadero mosaico, mucho mejor que lo 12 y el libro también rescata una opción que había sido hasta ahora poco conocida, que es los ingenieros. Hasta ahora se decía que la minería de Sierra de Gádor se caracterizaba, que era una cosa contradictoria, se caracterizaba porque era una minería de muy pobre tecnología, una tecnología, digamos, autóctona, de los hornos del país, etc. Ahora veremos también algo de los hornos del país. Y por capital, por escasa capitalización, porque las minas de Sierra de Gádor tenían una característica fundamental, y es que no necesitaban entibarse. Sabéis, por ejemplo, que las minas, por lo normal, las minas de carbón, etcétera, normalmente necesitan entibarse, necesitan hacer un entablamiento de protección de la galería, porque si no se caen. En Sierra de Gádor no. Sierra de Gádor tiene una característica que es muy curiosa, es como una esponja. Vosotros podéis ver, después de que ha llovido muchísimo, subir a la sierra. La sierra significa desde Almería hasta La Ujar, hasta Alcolea, y veis que solamente hay charcos encima de las rastras, no hay agua en ningún sitio. Bueno, en lo que son las charcas, digamos, lo que son las balsas, los balsones, es que es donde se recoge. ¿Por qué? Porque se ha filtrado toda el agua. La minería de Sierra de Gádor, por lo tanto, ni tenía necesidad de tecnología para desaguar, porque no se inundaban las galerías, y tampoco para entibar, solamente en algunos sitios. Por lo tanto, no se necesitaba madera, ni necesitaban bombas de achique, bombas de extracción de agua. Se podía profundizar, por ejemplo, se dice que se profundizaba hasta los 200 metros. Imaginaros, por ejemplo, un pozo estrecho y sacar el mineral de 200 metros, con esos medios rudimentarios, que después se metió, a partir de 1880 se metió máquinas de vapor, etc. Pero imaginaros que era todo a mano o con malagates, que ahora veremos. Malagates era una especie de torno con bestias. Bueno, pues se decía que esta minería era una minería muy autóctona, porque luego es una minería que había tenido una larga tradición. Estamos hablando que estas minas se estuvieron explotando al menos desde el siglo VII a.C. hasta casi la actualidad. Siempre hubo mineros aquí, siempre. Poco más, poco menos, siempre. Y voy a decir una cosa,
porque si no se extraía para el plomo, porque el plomo ya sabéis que es muy reciclable, etc., se extraía para las vasijas, porque el melado, el vidriado de las vasijas, necesita el mejor alcohol que hay, que es el alcohol de hoja. Entonces siempre se tuvo que extraer para impermeabilizar las vasijas. En la Edad Media, en el siglo XVII, cuando fuera, siempre. Por lo tanto, que había mineros autóctonos desde siempre. Bueno, pues se decía de que esa minería había tenido pocos ingenieros. Pues fijaros, en aquella parte tenéis todos aquellos ingenieros, algunos de ellos alemanes, son los primeros ingenieros que hicieron su práctica en Sierra de Gado en los años 20, 30, estamos hablando de hace 200 años, por favor, estamos hablando del antiguo régimen, estamos hablando del régimen liberal que es a partir de 1800, bueno, hay un intervalo, 1830-33, bueno, pues estamos hablando de antes, del antiguo régimen. Pues todos esos ingenieros que veis ahí fueron los primeros profesores de la escuela de minas de España. Hicieron las prácticas aquí. Las prácticas mineras en Sierra de Gado y la práctica de fundición aquí. Creo que es un legado también importante para el pueblo. Pero es que además no es solo un patrimonio. ¿Qué se hizo con todo ese dinero? Podríais decir, por ejemplo, en la memoria o en los informes, esto fue una riqueza impresionante y tal, aquí se trajo muchísimo dinero y tal, ¿de qué se hizo con ese dinero? Porque, bueno, pues hicieron muchas cosas y a pesar de todo, con buen tino. ¿Sabéis lo que falló? Falló la inversión pública y falló los conocimientos técnicos. Hubo dos grandes proyectos. Un gran proyecto, que fue llevar el agua del río Adra, del río Grande, llevarlo al campo de Alíes. Para eso, los potentados compraron con la desamortización la mayor parte del campo de Alíes. Pero faltaba agua. Los pozos no tenían razón de ser porque realmente la maquinaria de extracción, la potente, va a ser ya cuestión de 1880, 1890. Realmente ya cuando se pasa de los 60 caballos, ahora tenemos coches que llevan a 200 y pico caballos, ya tecnología punta entonces. Bueno, pues ese fue el gran proyecto. Y el segundo gran proyecto fue un proyecto de industrialización. Un proyecto de industrialización que ha pasado totalmente desapercibido. Aquí tenemos Marbella, ya sabéis que está en el río, hacia arriba, un poco por encima están las fuentes de Marbella, y aquí tenemos, con el número 4, tenemos la fábrica de tejidos La Minerva, que era de los Villalobos Gallardo. Minerva, que fue una fábrica de tejidos de algodón y de lana, que tenía tiendas en Almería, por supuesto en la zona también, en Almería, en Granada, y estaba en todas las exposiciones internacionales de productos. Minerva dio trabajo a 200 empleadas, fue la empresa, antes de la Junta de Obras del Puerto de Almería, de principios del siglo XX, fue la empresa industrial más importante que hubo en Almería. A 200 personas, que todos los días, 200 mujeres, que todos los días subían de la Alquería y de Adra, algunas vivían también por aquella zona, por la parte de Salobra, por la parte de Majaroba, por la parte de Marbella, algunas eran de Berja, pero sobre todo eran gente de la Alquería, subían todos los días y bajaban todos los días a trabajar. 200 personas. Estuvo hasta Atranca y Barranca, se funda hacia tiene una empresa anterior que empieza en el 76, 77, empieza a empeñar a rodar en Berja, pero inmediatamente ven que no tienen fuerza suficiente, que necesitan más fuerza hidráulica al principio, pero después con máquinas de vapor, y las máquinas de vapor tenían que traer o bien carbón de Inglaterra, que se tenía que mezclar con el que tenía menos poder calorífico con el de Asturias, es decir, necesitaba lugar a un comercio importante, y estuvo aproximadamente hasta la Primera Guerra Mundial. Era tanto el capital que demandó esa industria que no hubo banco en Almería ni banca privada que pudo sufragar esos gastos.
y por lo tanto tuvieron que echar mano de la banca Rodríguez Acosta, de Granada. Y gracias a esa documentación sabemos cuáles eran los niveles de producción, etc. Es decir, era un proceso industrial maduro, tuvo sus huelgas, tuvo sus niveles de producción, tuvo sus comerciales, etc. Fue un proyecto comercial fallido finalmente por las circunstancias y sobre todo por un elemento crítico que hemos tenido hasta hace bien poco, que fueron las comunicaciones. Y las comunicaciones en Adra, sabéis lo que significa, el puerto. El puerto, creo que desde 1911 quizá, bueno, el puerto, todas las comunicaciones importantes que se hacen son posteriores a todo este proceso. El Estado aquí no invirtió un duro, os lo digo claramente. El Estado aquí, el Estado liberal, lo único que se prestó fue a cobrar los impuestos. Es más, claro, la gente estaba muy mosqueada aquí, porque claro, si vienen solamente los ingenieros de la inspección minera a cobrar impuestos, es más, la inspección minera primero estuvo en Berja, después estuvo en Adra y después estuvo en Almería. Bueno, pues cuando estuvo en Berja hubo atentados, hubo altercados, porque la gente iba directamente contra los ingenieros, poniendo más que problemas, incluso tenían, sabemos ya, pues, porque por fin hemos averiguado o por fin hemos identificado la voz local de esos mineros, los interlocutores de esos mineros, la documentación de esos mineros, sabemos que tenían una gran prevención contra esos inspectores de minas, porque tenían intereses venales en la mina, porque a través de testaferros también eran competidores mineros, o sea que ahora, vamos, la incompatibilidad de los funcionarios públicos ahora la tenemos clarísima, pero entonces no se puede dar. Entonces, sufrió también atentados aquí en Adra, porque pasaba 3/4 de lo mismo. Es decir, se trasladó de Berja a Adra la inspección minera de Granada y de Almería. Estamos hablando de poco. Era una inspección minera que tenía 2 provincias. Vosotros imaginaros, por ejemplo, que alguien abría una mina en Cueva de Almanzora y tenía que venir a Berja o a Adra a registrarla. O sea, fijaros lo que eso significa. Bueno, pues todo ese proceso, que es un proceso que es complicado, es un proceso que es súper interesante a nivel social y a nivel económico, pues el que de alguna manera pues, también intentamos difundir o por lo menos plantear. Bueno, buscando los mineros en historia también un poco ver qué es lo que ha quedado también a nivel de esas características de los modos de vida. Sierra Nevada como paisaje industrial y humano hace referencia a esa, bueno, cómo comían, qué comían los mineros. Fíjate, yo que soy arqueólogo y tengo la deformación de la cultura material, yo cuando he subido a la sierra he visto las ruinas de las fundiciones y las ruinas de las casas de los mineros, me he dado cuenta de una cosa que es curiosa, y es que había muy poca vajilla de comida, de consumo, muy poca vajilla de consumo, restos, trozos, y sin embargo había muchas de cántaros numéricamente, lo que hemos visto. ¿Eso qué significa? Tenían que tener un abastecimiento, había empresas, por ejemplo, la gran familia Lupión. ¿Conocéis la casa del Molino del Terrillo en Berja, que es un centro ahora, bueno, del ayuntamiento, etcétera? Pues eso fue de Francisco Lupión. Los Lupiones, Gregorio Lupión, que era el padre, venían de Dalías, y tuvieron siempre familia en Dalías, y esta gente, su padre, se había hecho rico mediante el abastecimiento a las minas, es decir, mediante recuas de mulos y de burros que llevaban la comida todos los días, y la ropa se la subían desde las poblaciones. Vosotros imaginaros que llegó a haber hasta 20.000 personas viviendo en la sierra. Vosotros imaginaros el trajín de caballerías subiendo, bajando, llevando, trayendo, y también había caballerías especializadas en el agua, los cántaros. Porque claro, obtener agua en un sitio donde precisamente hemos dicho de que era impermeable como Sierra de Gado, el agua se tenía que traer por las fuentes que estaban alrededor. Y precisamente por ahí pues, se hicieron, digamos, de esa riqueza esa familia. Es decir, que había una estructura económica muy compleja. Bueno, desde la cacha colorada, que era un plato típico de aquella época. Aquí, por ejemplo, se comenta cuál era la dieta del minero. Los mineros, una cosa curiosa, trabajaban por varadas
paradas era los procesos de trabajo, había 2 procesos de trabajo, que eran de meses. Se trabajaba durante el invierno, os diréis, no allí nieva, y era un frío de pantalones. Es que dormían en la galería. Atención, dormían en la galería, con sus mantas, etcétera. La gente joven, ya para pedirnos a algunos que nos vamos en esas condiciones, pero bueno. Y entonces bajaban cuando eran las fiestas patronales, y era cuando se le pagaba. Esa era una varada y otra varada. Y mientras los inversionistas de esa sociedad, de esa mina, tenían que pagar, digamos, se pagaban los dividendos y tenían que pagar porque era la inversión. Cuando se vendía el plomo, un poco como pasa, ¿no? Pero solamente que no se cobraba cada mes, se cobraba cada 3, 4, 5 meses o a lo mejor más. Y después una característica, por ejemplo, que ha sido una gran difusión, que además creo que se le debe a esta zona, yo estoy convencido, que es el trobo. El trobo, yo todavía, y no quiero presumir de edad, pero yo todavía recuerdo en Marbella una persona y tal que hablaba normalmente con el trobo. Es decir, tú le preguntabas qué cosa, entonces te hacía una especie de chascarrillo, pero en cuarteta. Una cosa así un poco graciosa, etcétera. Bueno, pues ese trobo se lleva a Cueva de Amazonas, a Sierra Magrera, estoy convencido de ello. Se lleva también a Sierra La Milla, también. Y se lleva sobre todo a La Unión, porque gran parte de todos estos mineros, eso es también otra respuesta que os doy, ¿por qué no queda esa tradición? No queda esa tradición porque la mayoría de los mineros, de los trabajadores mineros, se fueron, emigraron. Y emigraron tantos de Adra, tantos de Berja, tantos de Dalías, fundamentalmente, pero tantos, muchísima gente, a La Unión, que separaron la Unión de Cartagena. Separaron la Unión de Cartagena. Es decir, hicieron barrios y a partir de ahí la Unión se separó de Cartagena. Y los primeros concejales, la mitad de los concejales del primer ayuntamiento de la Unión, eran procedentes de esta zona. Y en la iglesia parroquial, hasta la guerra del golpe de Estado, había una sacristía, una capilla de la Virgen del Agua. Pero es que además tenían los nombres propios de aquella, digamos, de la zona. Esa tradición, fijaros lo curioso, se ha rescatado porque mucha gente de esta se fue a La Unión y de La Unión se fue a Orán. Y de Orán, después por la independencia, volvieron a Francia. Bueno, pues desde hace algunos años se vienen publicando memorias, más o menos literarias, sobre esa familia. Y hay una que es encantadora, donde, por ejemplo, se habla, se empieza en los años 60, 1860, y se habla de mis tatarabuelos, uno que se llama Tesifón y otro que se llama Gado. Gente que no sabe hablar absolutamente nada de español, porque son ya totalmente francófonos, algunos profesores de universidad, pero no tan solo de Berja, de Adra y de Dalías, sobre todo. Es decir, esa tradición no está ahora en nuestras manos, porque fue el que emigró, sino está, fijaros, la de vuelta que da la vida, y está a lo mejor ya en Francia incluso. Muchos de esos archivos y mucha de esa trayectoria humana está conservada en esas publicaciones que ahora se están publicando, por ejemplo. Hay 2 publicaciones precisamente en Orán y en Argelia, unos se casaron con otros, como eran almerienses, pues tenían también algo de añoranza, etcétera, pues se casarían unos con otros, etcétera, y sobre todo también un poco la visión personal, porque nada de lo que se habla aquí no es ajeno. Cualquier persona que sea aquí de varias generaciones sabe que estamos hablando de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, de nuestros chondos, estamos hablando de nosotros, de alguna manera. Pues, por ejemplo, hay una tradición también muy curiosa que me voy a permitir comentar, y es que mi abuela desayunaba cucú con chocolate. O sea, que lo característico en aquella época era, y vosotros veréis, por ejemplo, que aquí una tradición muy curiosa era el chocolate.
Yo no he visto nunca tantas chocolateras como en esta zona. Os voy a decir una cosa, del siglo XIX, en Almería no hay tantas. Es decir, aquí había costumbre, ahora también hablaremos algo de eso, costumbres muy particulares, muy curiosas también. Vamos a ver igual un poco de dónde vienen. Pero, perdonad que estoy diciendo mucho. Bueno, pues, ¿sabéis de dónde venía la tradición de Verano? Porque su padre, mi bisabuelo, había migrado a Orán. Hacia 1870 y tanto, había estado emigrando y seguramente trajo la tradición del cucú. Entonces ella lo comentaba a mi madre cómo lo hacía, etcétera, y tal. Fijaros también ese camino de ida y de vuelta, como todos somos un espejo de muchas sombras, ¿no? También se hace un recopilatorio de esa tecnología. Para abrir una mina era relativamente fácil, de echarle también su fuerza. ¿Qué se necesitaba? Un pico. Estos picos no son como las espioches que se dicen en el campo, eran picos más pequeños, porque las galerías tenían su aquel, entonces había que trabajarlas. Pero bueno, todos estos que hemos logrado rescatar, y os digo que hemos logrado rescatar porque algunas de estas herramientas se reconvirtieron después en herramientas de agricultura para trabajar en el campo, pero todavía se pueden conservar algunas. Todavía se pueden conservar algunas. Sí, que esto lo utilizó mi abuelo, mi bisabuelo y tal, en las minas, no sé cuánto, y tal. Los candiles, por ejemplo, ya en el siglo, ya en los años 50, 60, cuando se abren una mina otra vez, pero ya para la fluorita, no para el plomo, para la fluorita, que sabéis que es un mineral pseudoestratégico y que algún día provocará que se vuelvan a abrir. Si siguen las cosas así, pues más todavía, porque eso es retardatario de proyectiles, pues de plena actualidad. Necesitarán abrir minas de fluorita. Y otra cosa también muy curiosa que se encontró aquí, que es esos, veis allá arriba, esos ladrillos de coque, se encontró en un cargamento, son ladrillos de coque inglés. Eso se traía, eso era el mineral de carbón que se traía de Inglaterra. La gente prefería, porque tenía mayor capacidad calorífica, el inglés, pero el proteccionismo obligaba a utilizarlo, a mezclarlo 50-50 con el asturiano. Lo cual significa, por ejemplo, que las fundiciones tenían dos partes. Una parte que era la parte más industrial, más productiva, y otra parte que era la parte más donde hacían reparaciones, donde hacían cosas ya de valor, que era el carbón español, el carbón asturiano. Lo digo esto porque es también curioso. Bueno, cuando veis, por ejemplo, allí, esto es un fotoplano, pues veis, por ejemplo, alguna cosa curiosa. Esta es Masanueva, esto está en todo lo alto de la Sierra de Berja. Esto es donde uno de los mayores propietarios, fijaros donde empezó en este boliche, que es justamente eso, es una fundición del país muy pequeña, en Masanueva, es decir, justamente al lado, enfrente, a mano izquierda, izquierda nuestra, está la mina de Berja que se abrió en 1790 y ha sido la última en cerrarse ya como fluorita. Es una mina tan grande, merece una visita, que es la última que se metieron ya hasta camiones para la fluorita, una cosa impresionante. Bueno, pues está a 200 metros en aquella dirección. Bueno, y aquí fue este señor el que obtuvo, en este boliche, en estos dos boliches, obtuvo su base de ganancia. Y diréis, este señor Nicolás Sánchez López, porque su eco no era. Este señor fue el sexto propietario, la sexta persona más rica de Almería. Era de Berja, pero se trasladó a Almería, compró gran parte de los campos de Roquetas y de Vica, gran parte de los campos, fue un grandísimo propietario y además fue el sexto inversor del Banco de Almería. El Banco de Almería estaba llamado a ser la Cajamar de aquel entonces, pero no tuvo ni el apoyo oficial de entonces, de los gobiernos, totalmente lo que pasara en Almería le iba al pairo, y fue un banco moderno que no pudo ser. Bueno, pues este señor fue la sexta
la sexta aportación, el sexto accionista de ese banco. Fue un gran propietario, etcétera, pero después tuvo ya sus vicisitudes, etcétera. Y aquí partió esta pequeña instalación. Es decir, quiero decir de que así está llena la sierra y está lleno también el Calar, por ejemplo, de todo ese tipo de restos. Antes hemos hablado, por ejemplo, de la fundición de Alcora. Estos son los hornos de Alcora, 1750 y tantos. Son hornos castellanos, son hornos que parecen que son caleras, ¿no? Y de hecho eran parecidas a las caleras. Pero estos hornos podían extraer hasta el 70% del plomo. San Andrés podía extraer hasta el 95% del plomo. 70 a 80%, depende de cómo fuera la mezcla. Es decir, que eran, podían extraer bastante plomo. 1750, se puede ver perfectamente. Y aquí tenemos lo que se llama los hornos del país. Los hornos del país es una aportación tecnológica de la zona. Se rescata una historia muy curiosa que nunca se ha publicado antes, que es que se inventó los hornos del país. Bueno, se inventó una persona que era un minero de Feliz, y eran hornos muy sencillos, eran hornos de reverbero. Imaginaros, por ejemplo, un horno de pan, de estos los que había antes en la casa antigua, con doble, con dos cámaras, una más grande al principio, una más pequeña detrás, y después con una pequeña torre que podría tener no más de 4 metros. Eran hornos en miniatura, pero estos hornos eran muy productivos. Otra aportación del libro es que hasta ahora se decía que había dos tipos de tecnología. Una tecnología que era esa tecnología popular, atrasada, que deterioraba mucho el medio ambiente, todo falso. Y había una tecnología punta, que era la tecnología que estaba aquí, la de los Rey y la de Heredia, de las máquinas de vapor. ¿No? Guerrero, por ejemplo, tenía esas fábricas de primera fundición en la sierra, sobre todo en Dalías. En el término municipal de Dalías, Guerrero, que tenía aquí las fábricas más importantes, la segunda fábrica más importante, tenía fábricas aquí y directamente allí. Es más, hizo al pie de la sierra, por ejemplo, en Pica, hizo otras fábricas también él. Lo que pasa es que no se han estudiado. ¿Y para qué quería ese tipo de fábrica? Muy sencillo. Primero, para coger lo mejor del plomo, y segundo, para pasar, que eso tampoco se ha estudiado, y se comenta aquí, por primera vez creo, para pasar lo que eran la horrura, lo que eran a una segunda fundición, pero ya aquí, o incluso para que aquí, en sus fábricas, en sus fundiciones de Adra, fueran los materiales más duros, más, ¿cómo decirlo yo? Que fuera más difícil de extraer. Los metales que fueran más difíciles de extraer se los traían aquí, mientras que allí, por ejemplo, utilizaban que eran propias, es decir, no eran alquiladas, eran ellos mismos desarrollaron esa tecnología. El plano de Sierra de Gado, también en 1830 y tanto, porque esta es una copia del 43. Fijaros, esto es un plano que es aproximado, este es también un arquitecto ingeniero, también este es uno de los primeros trabajos que hizo él, para que os deis cuenta de este ingeniero hizo la carretera, que entonces fue una proeza, de Granada a Motril. Es decir, que estamos hablando de gente que sabía de dónde se movía, pero claro, estamos hablando de hace 2 siglos, estamos hablando de que no se puede comparar la tecnología ni el desarrollo tecnológico de 1830 con 1890, que es con toda esa minería de ingenieros que nos han vendido, esa minería colonial de extranjeros, en los cuales se ha asociado el desarrollo minero de Almería y que estaba, por ejemplo, desarrollándose a través del hierro. Esa minería no dejó prácticamente nada en la zona. Esta minería dejó prácticamente todo en la zona. Aquella minería fue una minería colonial, una minería como si esos ingenieros fueran al Congo, lo digo directamente, porque bueno, hay descripciones que son bastante lamentables con respecto a
y poco halagadoras con respecto a la población de aquí. Entre otras cosas, porque hay muchos ingenieros o muchos viajeros, franceses sobre todo, que venir a España era como ir a África, como ir a Argelia. Me parece que aquí pues, todo el mundo vestía con turbante, todo el mundo era árabe, todo el mundo era... Quiero decir que ese tipo de descripciones a veces no son muy halagadoras y por lo tanto tampoco son muy justas, ¿no? con las poblaciones. Bueno, pues la diferencia, por ejemplo, entre este plano, que es un plano aproximado, y los planos que hay, por ejemplo, en Sierra Almagrera, es que este plano, que tiene se hace unos 60, 50 años antes, este plano es un plano aproximado, pero aquellos planos sí son planos topográficos. En este plano, por ejemplo, tenemos que hacer muchas cuentas para saber dónde estaba la mina Santo Cristo de la Luz. Tenemos que hacer muchas cuentas para saberlo, podemos saberlo aproximadamente dónde estaba, pero allí va justo. Entre otras cosas, porque el coto minero de Sierra Almagrera, con el que normalmente se le compara, el coto minero de Sierra Almagrera era menor que el de Laujar. Aquí estamos hablando que desde Laujar, o desde Alcolea, mejor dicho, hasta Almería, había un gran coto minero. Bien, es verdad que las minas, las últimas minas, siempre están entre Fondón, Laujar, Berja y Las Días. Siempre están por esa parte de ahí. Es decir, que hay una especie de difusión hacia toda la sierra y después de la retracción. Bueno, pues este es un plano, el único que ha habido. Hubo también, después de ese esplendor, que va de los años 20 y 30 del siglo XIX, viene un periodo donde se van consumiendo sobre todo lo que son las escombreras, la horrura que le decía. Porque lo curioso que tiene esta minería, y también hemos logrado rescatar ese lenguaje, es que al ser una minería de muchísimos siglos, tiene un lenguaje propio, tiene un lenguaje propio. Yo quiero decir que después de haber visto muchísimos documentos, todavía no sé exactamente lo que significa plomo enguiado. Es decir, los documentos hablan de plomo enguiado. Yo todavía no sé lo que es. Es un tipo de plomo, no sé exactamente qué tipo de plomo es, pero no aparece en ningún documento, no aparece en el resto de Almería, no aparece en ningún impreso oficial. Esta gente tenía un lenguaje propio, aparte de una estructura empresarial y aparte de muchísimas cosas. Bueno, la introducción de la tecnología, Manacate, hornos reverberos y vapor. Aquí tenemos una cosa muy curiosa, es que se decía, por ejemplo, aquí la minería a partir de 1850, 1848, la minería realmente entra en un periodo de decadencia. Falso. Falso de toda frase. Las fundiciones de aquí, si jugamos por ejemplo las fundiciones de Adra, si jugamos por ejemplo por esa opinión, las fundiciones de aquí tienen dos periodos. Hasta 1848, con la Revolución Francesa, de 1848, los mercados franceses se resienten bastante. Guerrero, por ejemplo, vende y se desinstala, se deslocaliza de aquí. Pero ¿qué es lo que hace que el capital local compra esas fundiciones? Las fundiciones como La Luisa, Hortales, todas esas que estaban, estaban a continuación, un poco más hacia el camping, pues todas esas fundiciones se cierran en 1880 y tantos, 1890, y están fundiendo poco, pero están todavía operativas. Lo sabemos porque hemos encontrado los libros de empresas, los libros de las empresas, los libros de las sociedades, y sabemos que todavía estaban operativas. Y vendían y se interesaban por cómo estaba el plomo en el mercado de Londres para ver si lo colocaban en un sitio o lo colocaban en otro. Es que de esta historia no se ha contado todavía ni nada. Y además también, por ejemplo, que era una historia, que era una minería de baja tecnología. Bueno, pues justamente, pero 4 o 5 años después de que se ponen en funcionamiento los malacates, que eran esa especie de tornos para extraer el plomo a partir de los 100 metros, 4 o 5 años después se están instalando ya en Sierra de Gado. Pero es que además en Sierra de Gado se hace una cosa muy curiosa, y es que se inventan modelos nuevos y se registran. Se registran en el registro de la propiedad intelectual, que
había entonces se registran con su proyecto, etcétera, tipo de malacate adaptados a estas condiciones. Es decir, que había un desarrollo consecuente, digamos, con la época. Del agotamiento y al giro decisivo tenemos que tener en cuenta una cuestión. Aquí hay una diferencia entre Adra y una diferencia entre Las Vegas del interior. Vosotros os habéis preguntado cómo es posible, por ejemplo, que si hacia 1885, por ejemplo, la mayoría de las vegas de Dalías, esa mayoría, de la vega de Dalías y de la vega de Berja, estaban con olivos y algo de moreras, algo, pocas, cada vez menos. ¿Cómo es posible que se corten en 5 años todos los olivos? Fijaros lo que os digo, todos los olivos, y que se pongan en explotación la uva de mesa, que sabéis que tarda 5 años en producir? ¿De qué vivía la gente entonces? Si no había banco, porque ahora puedes pedir un préstamo, bueno, mira que tal, voy a ir recuperando poco a poco y tal. ¿De qué vivía la gente? Pues vivía la gente fundamentalmente, y aquí también pasó algo con el azúcar, vivía la gente de todo ese capital minero que habían sabido conservar. Desde luego se metieron en empresas fallidas, y ellos mismos se comenta, los Gallardo, por ejemplo, la familia Gallardo, los Lupiones también, los González también, se metieron en empresas en Córdoba, en Sevilla, hasta en Portugal se metieron, todas fallidas. Les falló ese capital, les falló bastante y tuvieron bastantes reveses. Pero fijaros, no se metieron nunca en la parte, o casi nunca, ya muy tardíamente, en el siglo, a finales del siglo XIX, no se metieron nunca en la otra parte de Almería. ¿Y sabéis por qué? Porque el horizonte ideológico de toda esta burguesía, terratenientes, le venía del antiguo régimen, y le venía de que, eso lo habréis visto, lo que tengáis cierta edad, de que la gente mayor tenía la idea de que la ciudad por antonomasia regional era Granada, no era Almería. Almería era un pueblo grande, era como Adra, pero más grande. Pero bueno, tenía eso, de que Almería hace cuestiones administrativas, etc. Pero para médicos, para compras, yo todavía, gente mayor, estamos hablando por años 20, 30, 40 del siglo XX, su horizonte de ciudad era Granada. Por lo tanto, toda la perspectiva que tenían de inversión, y además si tenían que emigrar a una ciudad, emigraban fundamentalmente a Granada, Madrid, etc. Después ya os digo, a finales del siglo XIX, y así se emigra a Almería. Ya se normalizan las relaciones con Almería. Pero si fijaros también, Almería tiene un problema con la Alpujarra. Con la comarca de la que somos, se nos dice poniente, pero nosotros no somos poniente de nada. No sé si me explico. Poniente es poniente de algo. Nosotros somos Alpujarra. Somos lo que somos porque hemos sido siempre lo que somos. No sé si me explico. Aceptar los nombres que dedican los demás nos posiciona también en el mundo. Y nosotros aquí somos, tenemos que buscar posicionamiento para darle valor a lo que hacemos y a lo que somos. En ese sentido, la marca siempre será Alpujarra y no será Poniente. A mí me hace mucha gracia porque si hay Poniente tiene que haber un levante, ¿no? Una sarquía, pero viendo la relevancia que ha tenido Almería, la relevancia histórica que ha tenido Almería, viendo, por ejemplo, que el corregimiento, la provincia de Granada, acababa en mitad del campo de Dalías, la provincia de Granada acababa hasta mitad del campo de Dalías hasta 1833. Hasta hace menos de 2 siglos acababa ahí la provincia de Granada. Hasta 1956 el obispado era Granada. Es decir, viendo toda esa perspectiva, vemos también esa idiosincrasia, también que se nota en muchas maneras y en muchas cosas. Bueno, luego de Mesa es un gran desarrollo, es una revolución y sobre todo a nivel de costumbres provoca algo curioso. Ya voy acabando también. Provoca algo curioso y es que las costumbres cambian.
mientras las costumbres de mediados del siglo XVI eran costumbres francesas, mientras la cultura material era la cultura francesa, las vajillas venían de Francia, las vajillas rocosas venían de Francia, las costumbres, los libros venían en francés, la educación, digamos, se hacía en francés. A finales del siglo XIX, a partir de 1890, se hace en inglés. Y aquí veis, por ejemplo, dos elementos de esa cuestión. Aquí quizá un poco más porque estaba más relacionado con el comercio, pero aquí veis dos elementos. Este señor era Anselmo Ibarra. Este señor era uno de los primogénitos de las familias donde trabaja Pujarra, en este caso de Ibarra de Berja, y sabéis que había la costumbre de que los primogénitos iban todos los años a ver cómo estaban los mercados de Londres, Covent Garden, para y tal. Entonces traían costumbres inglesas. Y aquí tenemos una fotografía que se hacía todos los años con su bombín, además en Baker Street, donde en teoría vivía Sherlock Holmes, en la famosa novela de Conan Doyle, y por eso se dice que era el señor que conocía a Sherlock Holmes, el que llegó a conocer a Sherlock Holmes. Bueno, pues todos los años me mandaba esa fotografía, y es que además también todos los años también mandaban pues, sus recuerdos de vistas de Inglaterra. Es decir, sabéis también, por ejemplo, una cosa muy curiosa, estas son de las cosas curiosas que tenéis que leer en el libro sí o sí, el uso de las casas. El uso de las casas, porque además todavía hay personas mayores y todavía los que tenemos cierta edad podemos saber algo de eso. Las casas antiguas no se utilizaban de cualquier manera, se utilizaban de una manera muy particular. Aquí Valeriano, junto con Joaquín Gaona y otros compañeros, tenemos a Javier que también hizo una buena selección de fotografía, etc. Aquí es un trabajo realmente del Centro Vigitano. Pues Valeriano hace una cosa fascinante sobre el uso de la sala, en las casas antiguas, cómo eso tenía su protocolo. Pero que además el protocolo estaba que solamente podías visitar, que solamente podías entrar en la casa, depende de cuál era la afinidad, de que había habitaciones que no podías entrar, y se encontraba perfectamente, no porque cerraran las llaves, sino porque se entornaban las ventanas y entonces te las encontraba oscuras, eso sería que no tenías que entrar en esa habitación. El uso del té, por ejemplo, ese tipo de relaciones, etcétera, viene también un poco de todo ese mundo cultural que hay y que se crea entonces. Era un mundo además que tenía su propio desarrollo cultural, y su propio desarrollo también arquitectónico. El desarrollo arquitectónico, vamos a tratarlo, por ejemplo, pues esas casas impresionantes. Esta vista, por favor, de la carrera de nuestra infancia, con esas casas también, esa casa burguesa. Todavía hay alguna que todavía intentaremos conservar, o que se conserven, que hagamos lo posible todo, porque eso es, digamos, lo que definía esa imagen. No era una imagen bucólica, también voy a decir una cosa. Este libro no es decir que bien se lo pasaron a aquella gente, ataron los perros con longaniza, eran gente que guay todo. Había sus conflictos, había sus peleas, había sus atentados, había sus conflictos sociales, había sus luces, sus sombras, había muchas cosas. Igual que ahora también a lo mejor, pero este libro por primera vez da cuenta de todas esas, de todos esos claroscuros, y lo hace desde una perspectiva local, desde la perspectiva de aquí, no de una perspectiva de fuera, de la perspectiva de nosotros, no de una perspectiva local. Este libro, por supuesto, antes lo hemos comentado, no es una historia de Berja, no es una historia de la Día, no es una historia de Adra, no es nada que ver con eso. Lo que sí veréis aquí, una historia de la Baja Alpujarra, una historia impresionante. Y entre las cosas fascinantes que tenéis que ver sí o sí, porque es que os va a llamar la atención, está la historia del caciquismo. Esto es, este señor, no recuerdo muy bien el nombre, no sé, Javier, si lo recuerdas tú, es que no sé. José Mariano Gallardo Tobar. Efectivamente, bueno, pues este señor, Gallardo Tobar, yo creo que no supo nunca si era de Berja o era de la Día, pero era de Adra. Nunca lo supo. Porque además, en su escrito y en sus cosas y tal,
habla que si Berja, que si Adra, también tenía familiares en Dalí, entonces estaba como a caballo entre los dos sitios. Bueno, pues este señor protagoniza una historia fascinante sobre unas elecciones que justamente otro vecino de Dalías describe de cómo funcionaban entonces la red caciquil de los votos, cómo se conseguían los votos, cómo se amañaban, cuáles eran las estrategias. Curiosamente, este señor no publica en la prensa local. Había periódicos aquí, no lo publica ni en los periódicos de Adra, ni de Berja, ni de Dalías, no lo publica tampoco en los periódicos de Almería, no quería follones, lo publica en Madrid. Y como tampoco quería follones, no publica cosas de Dalías. Era un callejón, era la familia de los Callejón Mosomba, me parece que Callejón Villegas, no sé si sería un sobrino. Entonces, bueno, pues este señor, pues es una historia fascinante porque sobre todo para conocer esa época. Esta lista también que es magnífica, una lista imprescindible de lo que era entonces Adra, y la burguesía republicana, una clase comarcal, precisamente porque estas reuniones políticas de finales del siglo XIX, con esos conflictos sociales de familias, las familias van a tener conflictos económicos y peleas que van a dividir a todas las familias en dos ramas, una pobre y otra rica. Empezamos por los Gallardo, con la causa de Berja, que fue una causa famosa. Os digo esto porque no es que fuera de Berja, es que tenían los segmentos de la familia, es que eran familias amplias, entonces tenían en todos sitios. Bueno, pues ahí se pelearon entre los Gallardo potentados y los Gallardo potentados, que son los que todos hemos oído hablar, los Gallardo Barnuevo, los Gallardo Gallardo, que son de los presidentes de la Diputación, de la posguerra, etc., y su sobrino Julio Acosta, que también lo que tenemos certeza por lo que habremos oído, etc. Y estuvieron los Salmerones, estuvieron los González, estuvieron los Lupiones. Todas esas familias se fueron peleando a través de la crisis. A partir de 1870 y largos se fueron peleando, porque la crisis fue bastante cruel para todos. Y quiero decir que, bueno, tuvo su... Y de ese aspecto cultural, que deciros, por ejemplo, hay que tener el retrato de Manuel Salmerón Pellón, que fue un gran intelectual, pero aquí tenéis a una persona que para mí fue mayor todavía, que fue, ¿cómo era? Cuenca Benet. Para mí Cuenca Benet se merece perfectamente por sus aportaciones. No sé, me imagino que tendrá una calle. ¿No tiene una calle? No. Un carril. Entonces eso tenéis que usarlo, por favor. ¿Qué? Que tiene el carril de Cuenca. El carril de Cuenca. Bueno, pues de Cuenca Benet tiene que tener, no sé si me ha estado ya, no sé, ya no quiero meterme con esa historia, pero este señor es un gran intelectual que además, como las grandes personas, no era local, es decir, tenía una perspectiva muy amplia, hizo grandes aportaciones. Pero luego, creo que murió en La Habana, quizás, ¿no? Murió en el exilio, como no podía ser de otra manera. Bueno, pues aquí tenemos pues, una de las casas rehabilitadas, también, en este caso la casa del Molino del Perrillo, de Francisco Lupión, rehabilitada con sus luces, con sus sombras, con sus características, con sus cosas y tal. De esto también podríamos hablar alguna vez. Si no la conocéis, es imprescindible que vayáis. Es imprescindible que vayáis porque es imprescindible también que abordéis también, o que se pueda abordar también algún proyecto en paralelo en Adra, aparte del museo, que tenéis, que es una verdadera maravilla, también porque hay que poner en valor todas esas cosas, porque es un patrimonio que es impresionante. Cuando lo veis en el resto de la provincia, es cuando se ve la diferencia. Cuando, por ejemplo, veis, bueno, y en Almería, ¿qué hay de esto? ¿Qué hay de esto en Almería en el siglo XIX? Y por ejemplo en Cueva hay un poco más, en Vera también se está haciendo algo se está haciendo, poco, pero también hay que ver la cosa que me importante. Bueno, la rejería, sabéis que la rejería venía fundamentalmente o bien del País Vasco o bien de Barcelona, y aquí se montaba
Y una cosa muy característica también son las rejas. En Adra, en Berja, en Dalías, en Berja quizás sobre todo, pero vosotros id, por ejemplo, a Almería y comparad. ¿Os habéis fijado, por ejemplo, como las casas de toda esta zona, la riqueza la tienen al interior? Como no tienen esos marcos tan característicos de Almería, etcétera, de Trinidad Guartara y de... Es curioso, ¿no? ¿Y sabéis por qué? Fijaros en las casas granadinas de esa época. La riqueza no se expone, la riqueza se reserva. La riqueza está en el interior, pues sí, está en el interior. Y se demuestra, por ejemplo, con algún elemento muy particular, como el uso de la piedra, por ejemplo, o con el uso de la rejería. Y se demuestra donde hay que demostrarlo. No se exhibe, no se exhibe. Es una falta de educación, digamos. Bueno, y edificios también muy característicos. Aquí también lo hay, ¿eh? Aquí también lo hay. Quizás de otra característica, que son estos cortijos. Estos cortijos que se llegan a hacer, por ejemplo, hay uno en Almería, que estoy convencido que lo hizo alguien de esta zona, que es el cortijo del Mamí. ¿Sabéis dónde está el Hospital Virgen del Mar? Virgen del Mar, ¿dónde está? Bueno, pues está detrás de la gasolinera que tenemos para llegar, pues justamente allí podéis ver todavía de soslayo un cortijo que es de esta tipología, y estoy convencido que hizo alguien de esta zona. Bueno, la arqueología industrial en el pasado. Aquí tenemos la situación, pues si algún día a alguien se le ocurre y dice, ¿esta pared de qué era? Bueno, pues esta pared era de la fundición tal, que estaba no sé qué, porque el elemento añadido, la adenda que tiene, es que todas las fundiciones tienen su pequeño plano, casi todas las fundiciones, ¿verdad? Una gran parte de las fundiciones tienen su plano y sobre todo tienen su historia particular. Su historia particular de cómo se llamaba, de cuándo se inauguró, de sus vicisitudes, de sus características, de toda la documentación. Desde luego, he hecho un gran esfuerzo por ver los protocolos notariales. Sabéis que los protocolos notariales son miles. Por supuesto, he visto todo. Por supuesto, creo que desde luego se van a encontrar cosas nuevas, pero por primera vez se aporta documentación de más de 100 fundiciones en toda Sierra de Gádor, desde Almería hasta Alcolea, pasando por Adra. Más de 100 fundiciones. En ningún sitio hubo 100 fundiciones. En ningún sitio. Sierra Magrera, en ningún sitio. Yo creo que no hubo 100 fundiciones en el resto de la provincia. Aquí la hubo. No significa de que funcionaran todas al mismo tiempo. Significa de que eran distintas características, tuvieron distintos periodos, etc. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, esas fundiciones y vemos esas condiciones, esa galería de aire, todavía pues, se conservan, ya sabéis, por aquí arriba se conservan pues, lo que son las chimeneas, ¿no? Esto es lo que se conserva de un horno del país. Eso es la base digamos, de la chimenea. Estamos hablando de 4 metros, estamos hablando de una altura muy pequeña, comparado con estas que son ya productivas. Las fundiciones también del país, de aquella época que eran fundiciones pequeñas, muy eficaces, vuelvo a repetir, dejaban aproximadamente el 20% sin extraer, lo cual significa de que, bueno, estaba bien. Aquí está, por ejemplo, ese plano, bueno, pues algunas características de disposición, etc. Lo más fundamental allí, ¿cuál era? Pues el agua. Además, se sitúan, por ejemplo, las últimas minas más importantes, también, en algunos sitios. El conflicto social también, por ejemplo, no todo el monte era orégano. Aquí tenemos, por ejemplo, de Cristóbal Barunego Requena, que encargó para su casamiento la vajilla en Francia, en proceso y con sus iniciales. Estamos hablando aproximadamente de 1840 y tantos largos. Este señor además tuvo, por ejemplo, conocer la historia de los bandoleros, del tempranillo, tuvimos nuestro bandolero particular en la zona, Murillo se llamaba, y el señor tuvo los regaños de secuestrar a este señor, a Cristóbal Barunego Requena, tenerlo en una cueva en la zona del Aujar, que para la gente que estaba acostumbrada a la sierra entonces era un nivel, porque las sierras no eran como ahora, las sierras estaban súper transitadas. Bueno, tuvo
hasta que sacó su dinerito, etcétera, como supuesto, etcétera, tuvo una vida, pues eso, hubo varios bandoleros aquí, también son historias fascinantes que ahora no hacen gracia, yo me imagino que esto no la hacen gracia. Eso de que los hornos eran hornos solamente del país, pues también había hornos que utilizaban los ladrillos reverberos, los ladrillos que tenían de Inglaterra. Estos, por ejemplo, son las marcas que hemos podido constatar, casi todos son de aquí, pero también son algunos de Adra, de Berja, otros se han conservado, mejor dicho, otros se han traído, se han extraído del mar, y que bueno, son marcas que son conocidas, que va señalar que estamos hablando de una minería desarrollada. Después, lo que son las fundiciones, lo que son exactamente, la escritura, lo que son las acciones. Las acciones significa de que había sociedades. Sociedades significa de que, claro, si todo está en familia, no necesitamos tener acciones, ¿verdad que no? Porque las repartimos, todos somos hermanos, primos, etc. Pues esto significa de que aquí había sociedades complejas. Y fijaros esta, que se llama el Centinela, que va de 1875 a 1925, 50 años vendiéndose, que está así larga que está allá a la izquierda, vendiéndose y comprándose. Hasta 1925 hubo alguien que la compró, porque pensaba que podía extraer de allí mineral. Estamos hablando, por lo tanto, de una minería que tiene, cuyas raíces pues, llegan hasta hace reciente. Las migraciones, aquí tenemos lo que antes hemos estado comentando, el lenguaje de los mineros, la mina de Berja. Esta mina de Berja, aquí tenemos a José Manuel López Marto, a uno de los conoceréis, y a un servidor, la mina de Berja que es impresionante para entrar los camiones, y todo este paisaje minero que hemos estado viendo. Esto es, por ejemplo, la fundición Santo Cristo que está en Buenos Aires, en Berja. Esto es hasta 1900, esta fotografía debe ser de 1900 y poco. Montecristo, sí. Las fundiciones aquí, por ejemplo, que eran impresionantes también. Y después este libro se completa y ya acabo con dos rutas. Dos rutas, por si tenéis tiempo, por si queréis perderos por ahí. Hay que tener cuidado también pues, de no meteros en galerías. Precisamente para eso, o adjunto a esa fotografía, veis esa galería que está allá a la izquierda. Pues esa galería, si uno entra y no tiene mucho cuidado, tiene un pozo. Tiene un pozo. Puedes estar mirando, pues si no te das con la cabeza por el techo y te puedes caer a un pozo y puedes tener un problema. Entonces hay que estar con mucho cuidado. Quiero decir que tampoco es que sea tremendamente peligroso, pero sí hay que tener cierta prudencia. Bueno, y aquí están, digamos, pues, algunos elementos también, algunos planos, algunas interpretaciones, y lo que queda, pues el archivo, la excavación, la narración, quedan muchas cosas, quedan mucho también por rescatar, y la conclusión de todo esto, de todo este viaje que os he propuesto, y que espero no haber sido tampoco aburrido, es que no extraemos nostalgia, de todo este proceso no tenemos nostalgia, sino sentido. El sentido de conocer a gente que con su luz y con su sombra fue capaz de asumir muchos retos, que fue capaz de emprender muchas acciones, y que fue capaz de equivocarse, pero también de volver a intentarlo. Ese es el sentido que yo extraigo de toda esa cuestión. Y que, bueno, pues gracias a ese legado, pues también de alguna manera nosotros estamos aquí. Gracias por haberme acompañado a este recorrido y sobre todo por los que me han acompañado en esta visita. Pues aquí tenemos pues, algunos que conocéis. Aquí tenemos la visita que hicimos a la Sierra de la Lía, y también a veces pues, esas panzadas de andar que nos hemos pegado. Os puedo decir que buscando algunas fundiciones es donde yo no quiso ir, porque ya que no hay ni vereda. Pero en fin, lo hemos pasado bien.